Yo realmente creo que la iglesia comenzó en los años 70, ¿verdad? Yo me vine en el 75. Y sí recuerdo perfectamente que el sueño de Daniel siempre fue ir a Latinoamérica, plantar iglesias. Él tenía ese sueño y después que esas iglesias fueron autosostenibles. Y por eso fue que a través de un buen amigo que estaba estudiando la Biblia también, su amigo Pablo, se llamaba Paul Curtis, lo conectó con su papá, que había comenzado un negocio aquí en Honduras, en San Pedro creo que era. Entonces él habló con Daniel y le dijo, te financió el viaje explorativo para que vayas. Daniel estaba soltero en ese tiempo y Daniel vino porque él estaba con ese era su deseo y Dios estaba guiándolo. Empezó a escribir un pequeño periódico que se llamaba Notizula. Y nosotros todos los domingos íbamos temprano en la mañana a repartirlos por todo San Pedro. Tengo muchos recuerdos, pero el recuerdo más grande que tengo fue cuando por primera vez Danilo Martínez fue a darme el evangelio. Me gustó la reunión, lo que compartieron, la forma como hablaban de Dios, pero Dios vivo. Y sobre todo, el amor que se podía percibir en aquellas 15 o 20 personas, que esa era toda la iglesia. Esa era toda la iglesia. Pero aún en esas 20 personas se veía el amor del Señor, la entrega a la obra, la entrega al evangelio y al servicio, porque eran las dos cosas elementales en aquellos tiempos. Cuando yo entré en 1976, la iglesia se llamaba Imagen. Unos 5 años después se llamó Iglesia Cristiana Hondureña. De repente yo creo que como en los 80, o ya a final de los 70, Daniel conoce un grupito o alguien, no me acuerdo quién fue que conoció primero, de un grupo de jóvenes que estaban bien interesados en conocer la palabra en Tegucigalpa, y Daniel empezó a viajar a Tegucigalpa y ahí en ese grupo estaba Nelson. Daniel se conectó con Nelson, eventualmente Nelson se vino a San Pedro y tuvo un tiempo viviendo con Daniel en su casa, ¿verdad? Afinándose, ¿verdad? Hubieron hermanos que tocaban la guitarra, ¿verdad? Siempre había guitarra y siempre había ese tipo de música, coritos decíamos, ¿verdad? Que eran. Eventualmente, ¿verdad? Nelson fue reconocido como anciano y entonces yo creo que ahí fue donde entró después el nombre de Gran Comisión, de esa Gran Comisión. Y después entonces se comenzó las reuniones de iglesia donde también había un mensaje. El grupo comenzó a crecer y, por ejemplo, cuando reconocieron a Alfonso como pastor, estuvimos un tiempo reuniéndonos en su casa, pero se hizo pequeña y así éramos errantes. Nos reunimos en no sé cuántos lugares, nos reunimos, por ejemplo, en el Centro Cultural. Según íbamos creciendo, teníamos que ir cambiando de ubicación. Pero anduvimos en todos los lugares de San Pedro Sula, todos los lugares grandes, la Cámara de Comercio, la Cámara Junior, la Visión Evangélica, el Tridentino, el Reyes, el Ovidio de Crowley. Bueno, terminamos pues en el Unichen. Empezaron los grupos de crecimiento, las lecciones, los conciertos en la calle, en la Zona Viva, en la Monumento a la Madre. Visitábamos las universidades, visitábamos los parques, los colegios y andábamos metidos en todos lados. Evangelizando, porque esa era la tarea. La iglesia fue creciendo. Cuando estuvimos en el Bolerama ya era una iglesia en forma. Ya era una iglesia grande, ya era una iglesia ya no con aquellas 20 personas, porque por eso fue que tuvimos que andarnos moviendo de lado en lado, porque ya no cabíamos en ningún lado. Creo que los primeros 5 años estuvimos allí, de allí nos pasamos al Altiplano, ahí estuvimos otro buen tiempo. Entonces del Altiplano fue que nos venimos al Estivis. Ahí estuvimos durante mucho tiempo, creo que fueron 12 años. Y nosotros creíamos que ese era el lugar que Dios había ¿verdad?, destinado para nosotros, pero Dios tenía otros planes para nuestra iglesia y ahora estamos donde estamos. Tenían que pasar 41 años para que yo viera lo que estoy viendo. La escuela completamente formada, un colegio completamente formado, solamente nos falta la universidad, que yo creo que eso ya no lo voy a ver. Pero que va a haber universidad, sí va a haber universidad.
Hemos visto a nuestros niños que han crecido aquí, que se han casado, que han formado familias, cómo Dios nos ha bendecido en todas las áreas y sobre todo cómo Dios ha bendecido las vidas de las personas que han dispuesto su corazón para el Señor. Y aquí está la iglesia 43 años después. Dios ha sido fiel, ha sido misericordioso con esta iglesia para testimonio del poder, de la gracia y de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Tenemos tantas historias que contar. Tenemos tantas vivencias que hemos pasado, alegrías, tristezas. El amor con que Dios nos unió, ese amor permanece. Ese amor está aquí. Porque no es amor de hombres, es el amor con que Dios nos unió. Pero ¿cómo iba yo a ver todo esto si yo no hubiera venido a la iglesia hace 41 años? Y nosotros vamos a desaparecer, pero los muchachos jóvenes son los que van a liderar esta iglesia. El relevo generacional viene para ellos, pero tenemos que enseñarlos, tenemos que motivarlos, tenemos que animarlos, tenemos que estar cerca de ellos para poder que sigan adelante. Y que lo más importante que ellos pueden hacer es conocer esa palabra y convencerse, ¿verdad?, de que es la palabra. Y si se convence que es la palabra de Dios, que lo es, entonces no hay nada más importante que obedecerla. Para mí ha sido un honor servir al Señor en esta iglesia, en ver el corazón de tantos buenos hermanos, buenas hermanas que se han sacrificado, ¿verdad?, por el Señor. Celebramos eso. Celebramos la misericordia de Dios en traer ese mensaje claro, y creo que lo que nos queda ahora es seguir adelante, dándole importancia a las cosas que verdaderamente tienen valor, ¿verdad? Para que podamos decir al final, y yo espero poder decir eso, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera.